Antes de que la tragedia azotara, una familia luchaba por sobrevivir a sus propias tensiones internas. Jacob, el patriarca que había luchado por riqueza, poder y un futuro mejor, vivía ahora en Canaán, en una tierra que representaba una inversión de fe e incertidumbre a la vez. Tras años trabajando para su suegro Labán, huyendo de conflictos, intentando reconciliarse con Esaú y administrando una gran familia, por fin creía haber encontrado un lugar donde respirar. Sus hijos pastoreaban ovejas, Dina sentía curiosidad por el mundo que la rodeaba y se percibía que los días turbulentos habían quedado atrás. Pero Canaán no permaneció en silencio. Otros pueblos, otras culturas, otras ambiciones habitaban allí. Y entre estas ciudades se encontraba Siquem, un joven príncipe rodeado de riquezas e influencias, impulsado por un poder sin límites. Al ver a Dina, algo ardió en su interior, y no precisamente de forma santa. Fue entonces cuando la tierra, antaño tranquila, comenzó a temblar. La Biblia dice que la tomó y se acostó con ella. Génesis 34:2, un eufemismo que oculta una profunda herida. Este acto brutal desencadenaría una crisis familiar para la que nadie estaba preparado. Jacob estaba dividido. Su instinto era preservar la paz, tal vez por estrategia, tal vez por el trauma, tal vez por el agotamiento emocional. Conocía el precio de la guerra, sabía cuánto había perdido ya, sabía que cada paso en Canaán era una inversión arriesgada. Así que, cuando Hamor y Siquem llegaron a negociar, ofreciendo matrimonio, alianzas e incluso recursos, vio la posibilidad de evitar más derramamiento de sangre. Pero sus hijos no vieron diplomacia, vieron injusticia. El odio exacerbado de Simeón y Leví creó una atmósfera de tensión en aquella tienda, donde el honor, la vergüenza y la venganza chocaban como espadas. La atmósfera emocional en esa casa era densa, tensa, casi palpable. Una familia entera intentando mantener unida lo que ya se desmoronaba. Dina, retraída, hermanos heridos en su orgullo, un padre intentando equilibrar dinero, alianzas, supervivencia, el honor de los hijos contra la prudencia del padre, la sensación de que cada palabra era una chispa a punto de encenderlo todo. Era como si el aire mismo estuviera a punto de estallar, y nadie sabía con certeza cuándo ni cómo. Pero si Jacob pensaba que lo peor había pasado, estaba a punto de descubrir que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Antes de continuar, quiero pedirles algo de corazón. Este video que están viendo es el resultado de horas de dedicación, estudio y oración para brindarles la palabra de Dios con la claridad que merecen. La mejor manera de apoyar esta labor es con un simple comentario. Solo te llevará unos segundos y podrás ayudar a difundir este mensaje a más personas. Así que, si la palabra de Dios es valiosa para ti, comenta ahora mismo: la palabra de Dios es maravillosa y fiel. Gracias por tu apoyo. Sigamos adelante. Aquella tarde, el viento pareció traer la noticia incluso antes de que nadie la pronunciara. Jacob lo comprendió. Su corazón, acostumbrado a medir el mundo como se miden los rebaños, sintió el peso de algo que ningún cálculo de riqueza, ninguna inversión, ninguna estrategia de poder podía evitar. Cuando sus hijos se acercaron, sus pasos eran irregulares, sus sombras demasiado largas para la luz que aún perduraba en el cielo, y entonces la sentencia le cayó encima como una piedra arrojada desde lo alto. Dina había sido violada. Génesis 34:2. En ese momento el patriarca, el que luchó con ángeles, Génesis 32:24-30, el que negoció tierras, el que administró dinero y posesiones con la astucia de quien conoce el valor de cada cabra, vio cómo todo se desmoronaba. El dolor de un padre no obedece a contratos, no respeta la riqueza acumulada, no se doblega ante el poder de ningún nombre. Sentía una culpa silenciosa, casi cruel. Debería haber estado allí.
Debería haber visto, debería haber protegido. La Biblia dice que él permaneció en silencio hasta que sus hijos regresaron del campo. Génesis 34:5. Pero aquel silencio no era falta de reacción. Era un silencio que pesa como una losa en el pecho. El silencio de quien intenta mantener la casa en pie mientras todo dentro se derrumba. Resulta curioso, y esta es una fascinante curiosidad histórica, que en la antigua cultura patriarcal, el padre custodiaba el honor familiar como si fuera un tesoro invaluable. Perderlo se consideraba peor que perder dinero o tierras. Pero allí, en aquel momento, Jacob no pensaba en el honor ni en las intrigas tribales. Solo pensaba en su hija. La atmósfera dentro de su tienda se tornaba cambiante, como el aire antes de una tormenta. Rubén caminaba inquieto, como si intentara controlar su respiración para no estallar. Judá fruncía el ceño, calculando posibilidades como un mercader que sopesa el riesgo de un mal negocio. José, aún joven, lo observaba todo con ojos muy abiertos, tratando de comprender por qué el mundo a veces es tan cruel. Y Simeón y Leví, Simeón y Leví parecían dos brasas ardientes. No hablaban, ardían. Cada uno experimentaba el dolor a su manera, porque el dolor nunca es igual, ni siquiera para hermanos que crecieron bajo el mismo techo, con el mismo Padre, con el mismo Dios. Jacob los miró y vislumbró un futuro fragmentado. Sabía que cualquier paso en falso podía desencadenar una guerra, la pérdida de riquezas, la destrucción de los rebaños y represalias entre las tribus. Conocía la política, conocía las tensiones locales, comprendía la fragilidad de las alianzas. Toda su vida había aprendido que el poder sin sabiduría es una inversión que siempre genera altos intereses. Y allí, en los rostros de sus hijos, vio tormentas que no sabía cómo detener. Era como si cada uno estuviera atrapado en su propia interpretación de los hechos. Algunos querían justicia, otros venganza, otros solo una explicación. Y Jacob, el padre, el líder, el patriarca, el hombre que siempre había sabido negociar soluciones, ahora se encontraba vulnerable, desprovisto de recursos, casi insignificante ante la tragedia. Se preguntaba si no habría permitido que la familia se dispersara demasiado, si su búsqueda de riqueza y supervivencia no le habría costado demasiado caro. ¿Qué clase de inversión es esta, Señor, donde el beneficio implica tanto sangre como pérdidas? Pensó, sin atreverse a decirlo. Y nadie sabía lo que iba a suceder. Porque mientras Jacob intentaba respirar, Simeón y Leví ya estaban preparando algo en silencio. Impulsados por una mezcla de celo y oscuridad que nadie alcanzaba a ver con claridad, el patriarca no lo comprendía. Pero la mirada de los dos hermanos ya presagiaba algo que cambiaría para siempre el destino de la familia. Y es precisamente en este silencio, en este instante en que el dolor se mezcla con el presentimiento, donde la historia comienza a tambalearse como una tienda a punto de ser arrancada por el viento. Porque en el corazón de aquellos jóvenes, algo ya se estaba gestando, algo que Jacob aún no podía imaginar. Simeón y Leví no eran solo hermanos, eran como dos gotas de agua, flechas del mismo carcaj, tormentas que siempre venían de dos en dos. Desde niños, donde quiera que estuviera uno, el otro lo seguía de cerca, como dos corderos testarudos que se empeñaban en parecer leones. Pero aquel día no había rastro de alegría en su semblante. La noticia sobre Dina encendió sus corazones con una furia indescriptible. La Biblia registra sus sentimientos con precisión. Estaban indignados y muy enfadados. Génesis 34:7. El texto ni siquiera intenta suavizar el golpe. No eran simplemente hombres heridos, eran hombres enfurecidos.
Y la ira, cuando se encuentra con la juventud, se convierte en una extraña forma de poder, un poder que nadie les enseñó a usar. Se miraron como si confirmaran un pacto tácito. Su dolor se había convertido en una carga emocional tan profunda que parecía imposible retroceder. Simeón, siempre más agresivo, caminaba como si ya anticipara la batalla. Levi, más reservado, hacía cálculos fríos en su cabeza, cálculos que no involucraban dinero ni riqueza, sino sangre. Era curioso observar cómo, incluso tan jóvenes, ya pensaban estratégicamente. Un plan ya estaba tomando forma, y nadie se dio cuenta. La frase que dijeron después: ¿trataría a nuestra hermana como a una prostituta? Génesis 34:31. No se trataba solo de una defensa, era la expresión de un antiguo código tribal, casi sagrado. En aquella cultura, el honor de una hija estaba directamente ligado al apellido familiar. Perderlo equivalía a perder territorio, poder e incluso la capacidad de formar alianzas. Un dato impresionante es que, en el antiguo Oriente Medio, atentar contra el honor de una mujer se consideraba un ataque directo a la estructura política de toda la tribu. Era más grave que robar ganado, invadir tierras o apoderarse de riquezas. Por lo tanto, en su opinión, esa violencia no podía quedar sin respuesta. La furia de Simeón y Leví creció como la pólvora. No hablaban, conspiraban, y cada gesto parecía tantear el terreno de su venganza. Su mirada calculaba la fuerza de los hombres de Siquem, sus mentes imaginaban cómo sacar provecho de la situación. No era solo ira, era una estrategia emocional, una ira construida, no solo un sentimiento. Como quien realiza una inversión turbia, cuidaron hasta el último detalle, cada pretexto, cada palabra, cada silencio. Eran demasiado jóvenes para tanta responsabilidad, y precisamente por eso eran peligrosos. Jacob habló de riesgo, cautela y diplomacia, y ellos escucharon, pero no oyeron. La voz del padre sonaba débil comparada con el clamor que sentían en su interior. Siempre es así. Cuando el dolor se encuentra con el orgullo, el mundo se vuelve demasiado pequeño para recibir consejos. A Simeón y Leví no les preocupaban las alianzas comerciales, la riqueza del clan ni las negociaciones. Su mundo se había reducido a un solo punto: la justicia, o lo que ellos creían que era justicia. Y para ellos, la justicia no era diálogo, era ojo por ojo, tribu por tribu, sangre por sangre. Cuando Hamor y Siquem llegaron ofreciendo dote y reconciliación, Génesis 34, 8, 12, Simeón y Leví escucharon como si estuvieran oyendo burlas. ¿Dinero? ¿Regalos? ¿Propuestas de matrimonio? Para ellos, era como un mercader que intentaba comprar algo invaluable. No había suficiente riqueza para compensar lo que Diná había perdido. La oferta, que podía interpretarse como una negociación de paz, fue la gota que colmó el vaso. Decidieron definitivamente que no habría acuerdo. Era como si se hubieran dicho a sí mismos: si el mundo funciona gracias al poder, entonces veremos quién ostenta realmente el poder. Y así nació el plan, una idea tan audaz, tan fría, tan calculada, que parecía fuera de lugar en corazones tan jóvenes. Usaron palabras suaves, hablaron con diplomacia, ocultaron la tormenta tras rostros serenos. Propusieron que todos los hombres de Siquem fueran circuncidados. Génesis 34:15. Una petición que, desde la perspectiva de la fe, parecía espiritual, pero que en sus manos era una trampa perfecta. Sabían que, al tercer día, los hombres sufrirían un dolor extremo. Génesis 34:25. Sabían que no podrían luchar. Sabían que la ciudad sería vulnerable. Era un plan tan preciso que resulta aterrador. Y lo más llamativo, y aquí un detalle notable, es que el nombre Levi, usado posteriormente para designar a los sacerdotes, aparece aquí vinculado a uno de los actos más violentos de la narrativa patriarcal.
un contraste tan grande que casi parece una ironía divina. Y mientras el sol se ponía tras las tiendas en aquella silenciosa tarde, Simeón y Leví intercambiaron miradas que no dejaban lugar a dudas. Ya habían decidido el destino de Siquem. El mundo estaba a punto de cambiar y nadie, ni siquiera Jacob, tenía idea de lo que iban a hacer. Porque cuando llega el tercer día de la circuncisión, es entonces cuando la noche empieza a adquirir un tono que ni el propio patriarca podría haber previsto. El tercer día amaneció con un extraño silencio sobre la ciudad de Siquem. Era el silencio del malestar físico, del dolor posterior a la circuncisión, pero también un silencio espiritual, como si los cielos contuvieran la respiración. La Biblia relata que fue al tercer día, mientras sufrían, Génesis 34:25, Simeón y Leví tomaron sus espadas, y no era una espada cualquiera, era la espada de la furia, afilada por el orgullo, templada por el dolor de su hermana, pulida por un sentido distorsionado de la justicia. Caminaban como sombras entre las rocas, dos jóvenes que, tan exaltados, parecían mayores de lo que eran. El viento azotaba sus rostros como si intentara darles una última advertencia, pero cuando la furia decide actuar, hasta el viento pierde su fuerza. Entrar en la ciudad fue casi sobrenatural. Nadie gritaba, nadie sospechaba nada. Las puertas estaban abiertas, las calles tranquilas, las casas iluminadas solo por las brasas de las estufas donde había comida, dinero, herramientas, objetos cotidianos que revelaban que se trataba de una ciudad viva, llena de gente con historias, sueños, riquezas e incluso planes sencillos para el día. Pero Simeón y Leví no veían gente, veían culpables. Y en su opinión, los culpables no merecían clemencia. La masacre comenzó demasiado rápido. Cada golpe se sentía como una descarga eléctrica, una inversión emocional de la que no había retorno. Derribaron a hombres heridos e indefensos que ni siquiera podían levantarse para luchar. Y la Biblia, tan honesta, dice: mataron a todos los hombres. Génesis 34:25. Todos. Ni una sola voz masculina quedó para contar cómo sucedió. La escena era tan sangrienta que incluso los rebaños, aterrorizados, retrocedieron como si comprendieran que ese día algo había ido demasiado lejos. Simeón avanzó con brutalidad, como un toro desbocado en el campo. Leví, con la fría precisión de quien ya ha aceptado lo peor de sí mismo, atacó con exactitud. Era como si cada movimiento fuera un intento desesperado por recuperar el poder que sentían haber perdido al enterarse de la humillación de Dina. Su dolor era real, sí, pero lo que le habían hecho se había convertido en un terremoto moral. Lo que lo hacía aún más aterrador era el contraste entre su juventud y la violencia extrema que portaban. Tenían edad suficiente para aprender el oficio de pastor, administrar pequeños bienes, comprender cómo funciona la vida adulta, cómo circula el dinero, cómo una buena inversión cambia el futuro, cómo se construye la riqueza con paciencia. Pero en lugar de eso, allí estaban, sembrando el terror en la ciudad como veteranos guerreros curtidos durante décadas. Un dato curioso y sorprendente, incluso hoy, los estudiosos de la cultura semítica consideran este episodio como uno de los actos más radicales jamás registrados en la literatura antigua. Un tipo de genocidio tribal poco común entre patriarcas. Tras exterminar a los hombres, Simeón y Leví fueron a la casa de Hamor y Siquem, Génesis 34:26. El interior de la casa estaba impregnado de un fuerte olor a madera, aceite y sangre. Sin dudarlo, mataron a padre e hijo, los mismos hombres que les habían ofrecido paz, dote y unión. Luego liberaron a Dina, y esta es quizá una de las imágenes más impactantes de este capítulo. Dina siendo conducida fuera de la casa,
rodeada de muerte, mientras sus hermanos, aún cubiertos de sangre, creían estar haciendo lo correcto para honrarla. Un amor feroz y totalmente distorsionado. Pero la noche aún no había terminado. Otros hermanos, viendo la oportunidad, bajaron a la ciudad y se apoderaron del botín. Rebaños, ropa, objetos de valor, todo. Es asombroso cómo en tiempos de caos los seres humanos siempre ven una oportunidad para sacar provecho, como si vieran riqueza incluso en la ruina ajena. La Biblia dice, saquearon la ciudad, Génesis 34:27. A veces el problema no es el dinero en sí, sino el tipo de poder que creemos tener al manejarlo. Fue como si la masacre hubiera abierto las puertas a pequeños deseos ocultos, a impulsos que jamás habrían tenido cabida en tiempos de paz. Y entonces regresaron. Regresaron al campamento oliendo no solo a sudor o a batalla, olían a ruptura. Sus ropas estaban manchadas, sus ojos desorbitados, sus pechos agitados. Parecían guerreros, pero solo eran hijos que intentaban demostrar algo que ni siquiera comprendían del todo. Cuando Jacob los vio venir, cubiertos de sangre que no era suya, su corazón se hundió como una piedra en aguas profundas. ¿Qué hiciste? Esta pregunta no está explícitamente escrita en el texto, pero está presente a lo largo de todo el capítulo. Y es aquí, precisamente aquí, donde el mundo de Jacob comienza a desmoronarse de verdad. Porque no solo ve la masacre, ve las consecuencias, ve el peligro, ve el futuro tembloroso en la palma de su mano. Pero lo que sucede después, ay Amanda, lo que sucede después es aún más devastador, porque la verdadera guerra no estaba allí, en Siquem. La verdadera guerra va a estallar dentro de la tienda de Jacob. La tienda de Jacob estaba oscura, iluminada solo por una lámpara parpadeante que proyectaba largas sombras sobre las paredes de cuero. Era como si la luz misma temiera entrar por completo. Afuera, el campamento era inquieto, pero adentro, en ese pequeño espacio que albergaba historias, promesas, recuerdos e incluso un poco de polvo acumulado, había algo aún más peligroso que las espadas y las batallas. Hubo dolor. Dolor contra dolor. Dolor chocando con dolor. Y cuando distintos dolores se encuentran, ninguno sale ileso. Jacob estaba sentado, con las manos temblando sobre las rodillas, la mirada perdida entre el suelo y el pasado. La Biblia, tan concisa y tan profunda, recoge sus palabras como un gemido ahogado. Me has afligido, Génesis 34:30. Pero antes de que esas palabras salieran de su boca, reinó un silencio denso, de esos que aceleran el pulso. No era solo el patriarca, el hombre conocido por su riqueza, su arduo trabajo, la inversión que transformó lo inesperado en poder. En ese momento era simplemente un padre destrozado, un padre que siente el peso de haber fallado a quienes ama. Cuando Simeón y Leví entraron, con el olor de la masacre aún impregnado en sus ropas, la lámpara pareció danzar, como si presintiera que la atmósfera estaba a punto de estallar. Llegaron juntos, hombro con hombro, como siempre, pero sus ojos no eran los de niños buscando aprobación. Eran los ojos de hombres convencidos de tener la razón, que no se doblegan ni siquiera ante su propio padre. Simeón, impulsivo como siempre, respiraba con dificultad. Leví, más sereno, parecía dispuesto a defender cada golpe, cada vida arrebatada. Jacob alzó el rostro, y por un breve instante no vieron en él al patriarca, sino al hombre que luchó con Dios y salió cojo. Génesis 32:31. Aquel hombre ahora cojeaba interiormente. Habló, y su voz tembló como una tienda de campaña mecida por la tormenta. Me habéis traído problemas, me habéis hecho odiado entre la gente de esta tierra. Génesis 34:30. La palabra odioso resonaba en el aire. Jacob no hablaba de honor personal, sino de supervivencia,
Hablaba de tribus vecinas, alianzas comerciales, peligros políticos, la amenaza real de represalias. Era como si dijera: no solo habéis jugado con nuestra fe, sino también con nuestro futuro, con el dinero que necesitamos para vivir, con la riqueza que lleva años construir, con la inversión de toda una vida. Pero antes de que Jacob pudiera terminar su lamento, Simeón estalló. ¿Y qué querías? Su voz sonaba como un trueno atrapado en un cuerpo joven. ¿Querías que trataran a nuestra hermana como a una prostituta? Génesis 34:31. La respuesta fue tajante. Levi no añadió mucho. Era del tipo que dejaba que su hermano hablara mientras él observaba todo con esa calma que no era calma, sino cálculo. Miró a Jacob con una expresión que decía: si tú no protegiste a Diná, lo haremos nosotros. Y ahí radicaba la sorpresa. Jacob también sentía culpa. Simeón y Leví creían estar compensando ese fracaso. Su dolor era una acusación silenciosa, una deuda emocional que ningún dinero puede pagar, ninguna inversión puede neutralizar, ningún poder puede borrar. Rubén entró poco después, nervioso, como quien llega para intervenir en una pelea vecinal antes de que la cosa se ponga fea. Levantó las manos, intentando calmar los ánimos. Padre, hermanos, por favor. Pero intentar separar a esos tres era como intentar evitar que una tormenta y un incendio se encontraran. Rubén caminaba de un lado a otro, tropezando con la alfombra de la tienda, golpeándose el pie contra una cesta de provisiones. Un gesto casi cómico en un momento tan tenso, pero nadie se rió. Ni siquiera el narrador interior de la historia se atrevió a reír. Y había algo más, algo invisible. Mientras discutían, una especie de grieta espiritual se abrió bajo sus pies. Una familia al borde de la ruptura, como una tienda de campaña desgarrada por el viento. Jacob sentía que había perdido el control de sus hijos. Simeón y Leví sentían que a su padre le faltaba valor. Rubén sentía que sostenía un barril de pólvora encendido. Y Dina estaba en algún lugar de la tienda interior, tratando de comprender cómo una tragedia personal se había convertido en una tragedia colectiva. Un detalle sorprendente es que, más adelante, cuando Jacob pronuncia las bendiciones finales sobre sus hijos, Génesis 49, recuerda este episodio con una tristeza tan reciente que parece como si hubiera ocurrido ayer. Las palabras dirigidas a Simeón y Leví aún conservan el eco de aquella noche, pero mientras los 4 hombres discutían, nadie imaginaba que fuera de la tienda, en la oscuridad de la noche, la verdadera amenaza ya se acercaba. Porque el problema no era solo lo que habían hecho Simeón y Leví. El problema era quién había escuchado y quién venía. Aún estaba oscuro el amanecer cuando Jacob notó algo que ninguno de sus hijos había considerado. El silencio de las ciudades circundantes no era un silencio apacible, era el silencio de las espadas afilándose. La noticia de la venganza de Simeón y Leví se había extendido por los valles como un viento huracanado, y poco a poco las hogueras de las aldeas vecinas comenzaron a brillar con más intensidad en la oscuridad, no como hogares familiares, sino como centinelas preparándose para un ataque. Era una escena que haría que cualquiera se lo pensara 2 veces antes de hablar de dinero, inversiones, riqueza o poder. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene todo eso cuando la propia supervivencia pende de un hilo? Jacob lo sabía, y por eso su voz salió ronca, amarga, quebrada, cuando se enfrentó a sus 2 hijos. Me habéis hecho odiado entre los habitantes de esta tierra. Génesis 34:30. Hay frases que trascienden generaciones como un rayo, y esta es una de ellas. No se limitaba a quejarse, afirmaba algo con toda claridad. El padre que había luchado toda su vida por ganarse el respeto, las alianzas y un poco de estabilidad,
Ahora se veía estigmatizado como un hombre peligroso, impredecible, casi tóxico, un hombre que nadie quería tener cerca. La ironía. Todo comenzó con un intento desesperado por proteger a su familia y terminó con la amenaza de perderlo todo. El viento de aquella mañana era distinto. Traía consigo polvo y desconfianza, viejos recuerdos que Jacob había intentado enterrar, la huida de Esaú, el temor a Labán, el peso de decisiones que siempre parecían exigir intereses mayores que los que cualquier inversión sensata pudiera ofrecer. Jacob estaba cansado, no solo físicamente, era el agotamiento de quien había visto demasiado, luchado demasiado, dudado demasiado, y ahora tenía que afrontar que el odio de los pueblos vecinos no era solo una posibilidad, estaba a las puertas. Literalmente, observaba su tienda como quien observa una frágil fortaleza. Mujeres, niños, animales, todos vulnerables. Y él, un patriarca con un nombre imponente, pero con el corazón lleno de grietas. El poder, en esos momentos, parecía un espejismo. La riqueza, un detalle. El dinero, irrelevante. La cabeza de Jacob hervía como una olla olvidada al fuego. ¿Qué hacer cuando sabes que tu destino es girar la ruleta de la venganza ajena? Lo curioso es que, a pesar de la tensa atmósfera, los hijos de Jacob seguían caminando con la arrogancia de quienes creen haber obrado con justicia. Simeón y Leví no comprendieron la magnitud de las consecuencias, tal vez por su juventud, tal vez por orgullo, tal vez porque les faltaba la memoria de un hombre que había luchado con Dios y había salido cojo, literalmente, llevando en su carne el recordatorio de que las decisiones impulsivas siempre dejan huella. La curiosidad histórica reside precisamente en esto. Al destruir una ciudad, Simeón y Leví declararon la guerra a toda una región, algo extremadamente raro para dos tribus nómadas y profundamente temerario dentro de la cultura del antiguo cercano Oriente. Jacob miró a sus hijos y vio en ellos no solo fuerza, sino una tormenta. Los amaba, por supuesto, pero también temía en qué se convertirían si no aprendían que el poder sin sabiduría es como fuego en manos inexpertas. Y en lo más profundo de su ser, una pregunta ardía en su interior: ¿cómo guiar a una familia cuyo sentido de la justicia se ha convertido en una espada desenfrenada? La verdad es que la historia podría haber terminado ahí, con las lanzas enemigas atravesando el campamento. Pero había algo, o mejor dicho, alguien, observando las brasas de aquel caos. Jacob aún no lo sabía, pero estaba a punto de vivir una de las noches más decisivas de su vida. Una noche en la que ni el dinero, ni las riquezas, ni la ayuda humana podrían salvarlo. Solo una voz que llegaría cuando menos lo esperara. Y es precisamente ahí donde la situación empieza a cambiar, porque mientras las ciudades planeaban un ataque, otra presencia se acercaba silenciosamente. Pero lo que sucedió aquella noche cambiaría para siempre la historia de Jacob. La noche cayó como un pesado manto sobre el campamento. Todos dormían, o al menos fingían dormir, porque un temor les impedía descansar de verdad. Pero Jacob no cerró los ojos. Se alejó lentamente de las tiendas, como quien carga con demasiadas preguntas en el corazón, como para que cupieran en el silencio. Caminó hasta las brasas que aún ardían con el viento frío y se arrodilló ante ellas. La llama parpadeaba como un corazón ansioso, reflejándose en el rostro cansado del patriarca. Allí, en ese resplandor anaranjado, Jacob no solo vio fuego, vio historia, dolor, decisiones, promesas y arrepentimientos que lo acompañaban como sombras fieles. Revolvió las brasas con la punta de una rama torcida, intentando reavivar el fuego, quizá porque, en el fondo, también deseaba reavivar su propia llama. La llama se elevó levemente, iluminando sus manos envejecidas.
Pensó en todo lo que había construido: familia, ganado, tierras, alianzas. Pensó en el dinero que había pasado por sus manos, en los años de inversión que lo habían convertido en un hombre de considerable riqueza y poder. Y de repente lo comprendió. Nada de eso podía disipar el miedo que rondaba sus tiendas. Nada de eso podía proteger a sus hijos de la ira que habían provocado las acciones irreflexivas de Simeón y Leví. Fue uno de esos momentos en que uno comprende, con una claridad casi cruel, que existe una frontera entre lo que controlamos y lo que no controlamos. El crepitar de las brasas lo transportó a otro tiempo. Recordó los años con Labán, años largos, tortuosos, casi interminables. El peso de la explotación, las negociaciones injustas, los acuerdos rotos. Pero también recordó la bendición inesperada. Incluso en territorio hostil, Dios lo prosperó. Recordó las palabras pronunciadas sobre él: «Yo soy el Dios de Betel. Levántate ahora, abandona esta tierra». Génesis 31:13. Jacob comprendió que toda su historia había sido un continuo equilibrio entre la promesa y la supervivencia. Pero ahora se encontraba de nuevo acorralado. Y esta vez no había a Esaú a quien acudir, ni a Labán con quien negociar. Solo la posibilidad de la muerte acechaba como un animal hambriento. Mientras escuchaba el susurro del viento entre los árboles, un recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Esaú, el momento en que lo vio a lo lejos, llegando con 400 hombres. El terror, la culpa, la oración desesperada. «Líbrame, te lo ruego, de las manos de mi hermano». Génesis 32:11. Y por supuesto, el encuentro, el abrazo inesperado, la reconciliación que parecía imposible. Ese recuerdo lo conmovió profundamente porque le reveló algo que había estado intentando ignorar. Dios ya lo había salvado antes, cuando no había solución humana. Entonces, ¿por qué ahora todo parecía tan oscuro? La respuesta llegó en silencio. No fue un trueno, no fue un terremoto, no fue un ángel apareciendo entre los árboles como había sucedido antes. Fue una voz que parecía surgir de las brasas y a la vez del propio Jacob. Una voz que no gritaba, pero que tenía el peso de la eternidad. Una voz que parecía conocer cada grieta de su alma. Y dijo, como quien abre las ventanas en una habitación sofocante: «Levántate, sobe a Betel». Génesis 35:1. Jacob se quedó paralizado. El viento cesó. Incluso las brasas parecieron escuchar. La orden llegó sin explicaciones, sin detalles logísticos y sin garantías humanas. Era un llamado, simple, directo. Un llamado con el mismo tono que la noche en que vio la escalera que tocaba el cielo. La voz lo devolvió al principio, al lugar donde aún era un fugitivo con una piedra por almohada y un futuro incierto. Betel, el lugar de la promesa, el lugar del primer pacto, el lugar donde Dios había dicho: «Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas». Génesis 28:15. Entonces Jacob comprendió algo que nadie más en aquel campamento entendió. La única salida no era luchar, sino regresar. No era construir muros, sino construir un altar. No era confiar en el poder humano, sino en el poder divino. Era como si Dios dijera: «Jacob, tú perdiste el control, pero yo no. Y por eso sigues vivo». Un poderoso halo de misterio histórico se cierne sobre este momento. Ninguna otra familia patriarcal en la Biblia enfrentó simultáneamente una amenaza externa y un caos moral interno tan severo como la casa de Jacob en ese capítulo. Y eso es precisamente lo que hace que el llamado divino sea tan decisivo. Y mientras la voz resonaba en su interior, algo comenzó a agitarse en su pecho. Una mezcla de alivio, asombro y urgencia. Betel lo llamaba, Dios lo llamaba, y este llamado exigiría más que un simple paseo. Exigiría una transformación,
Pero antes de que Jacob obedeciera, aún tenía que suceder algo más, algo que cambiaría toda la casa, algo que él tendría el valor de hacer a la mañana siguiente. Al amanecer, Jacob había cambiado. Su rostro aún reflejaba cansancio, pero había una nueva firmeza en sus ojos, como quien por fin encuentra el hilo perdido en su propio laberinto. El viento matutino parecía menos hostil, casi como un mensajero silencioso de la noche anterior. Se levantó lentamente, con la misma solemnidad de quien sabe que está a punto de tomar una decisión que cambiará el rumbo, el destino e incluso los recuerdos. Había urgencia, sí, pero también paz. La voz que resonó entre las brasas aún vibraba en su interior. Levántate, sobe a Betel e habita allí. Génesis 35, 1. Y la verdad es que este llamado no era solo geográfico, era espiritual, psicológico, existencial. Betel no era solo un lugar en el mapa, era un punto en la línea del tiempo donde Dios había tocado su historia. Era el comienzo de todo, el sueño, la escalera, los ángeles, el voto, la promesa. Jacob se había convertido en un hombre de posesiones, tierras, ganado, dinero, riqueza y poder, pero ahora Dios lo llamaba de vuelta a donde no tenía nada, donde solo tenía una piedra y una esperanza. Era como si el Señor dijera: regresa al lugar donde aprendiste que tu vida es mi inversión. Jacob respiró hondo. Observó cómo el campamento aún despertaba. Sus hijos se movían dentro de las tiendas y la sensación de amenaza flotaba en el aire como un humo persistente. Simeón y Leví aún mostraban en sus ojos esa mezcla de orgullo e inquietud juvenil, mientras que los demás hermanos parecían evaluar en silencio todos los posibles ataques que pudieran avecinarse. Pero algo cambió en Jacob. Ya no hablaba como un hombre acorralado, hablaba como un hombre llamado a la acción. Vamos a subir, vamos a Betel. Las palabras resonaron con una autoridad que sus hijos no habían escuchado en días anteriores. Era como si la voz de Dios hubiera fortalecido la suya. Lo curioso es que esta orden exigía valentía, no solo fe. Ir a Betel significaba desmantelar el campamento, dejar al descubierto la caravana, abandonar temporalmente cualquier posición defensiva. En otras palabras, renunciar a toda estrategia humana. Y aquí radica el punto que muchos ignoran. Cuando Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, le estaba pidiendo que abandonara la zona de confort que le ofrecían el dinero, el poder y la riqueza. Era como si Dios invirtiera la lógica humana y dijera: la verdadera inversión ahora es espiritual. La escena se torna aún más cinematográfica al percibir la sutil transición entre el temor de la noche anterior y la determinación de esa mañana. Jacob caminaba entre las tiendas tocando las cuerdas, sintiendo la textura de las telas, observando al ganado moverse inquieto. Era como si se despidiera de un ciclo, no porque fuera a perderlo todo, sino porque finalmente estaba listo para renunciar a todo. Y esto, paradójicamente, le infundía más fuerza que cualquier espada. Los hijos lo observaban perplejos. Judá frunció el ceño, curioso. Rubén parecía comprender algo, pero no sabía qué era. José, el menor, lo miraba con ojos que ya veían más allá de su edad. Y Simeón y Leví, bueno, esos dos parecían comprender finalmente que el liderazgo de Jacob no provenía de la fuerza física ni de la valentía, sino de un poder que no se puede medir con armas. Sumisión al Dios que habla en silencio. Y aquí reside una sorprendente curiosidad. Betel es el único lugar en la vida de Jacob donde recibe órdenes directas de Dios en dos momentos completamente diferentes: al comienzo de su viaje y en el momento de mayor crisis. Es como si Betel fuera su punto cero espiritual, el lugar donde todo necesitaba ser recalibrado. Mientras Jacob planeaba mentalmente su viaje, sintió una claridad que solo se alcanza cuando dejamos de luchar contra Dios. Y quizás
ese sea el punto más profundo. Comprendió que estaba a punto de regresar no a un lugar, sino a una versión de sí mismo que se había perdido tras años de lucha, tensas negociaciones, deudas emocionales e inversiones arriesgadas con los hombres y con Dios. Pero aún había algo que no les había contado a sus hijos. Algo que debía hacerse antes de partir. Algo que confrontaría no solo al campamento, sino el alma de cada uno de ellos. Y Jacob sabía que la siguiente orden lo cambiaría todo. Porque antes de subir a Betel, había algo que necesitaba ser purificado. Jacob reunió a todos en el centro del campamento. La mañana aún conservaba ese frescor que eriza la piel, pero había algo más en el ambiente, algo más serio, más profundo, más trascendental. Los hijos se acercaron lentamente, algunos con miradas recelosas, otros con semblantes cansados, todos conscientes de que el patriarca estaba a punto de decir algo que no sería una simple instrucción. No se trataba del ganado, ni del territorio, ni de los peligros que acechaban alrededor de sus tiendas. Se trataba de algo que nadie quería tocar, el corazón de la familia. Jacob respiró hondo y alzó la voz con calma, pero con firmeza. Deshágase de los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Génesis 35:2. Las palabras resonaron como un trueno silencioso. Todos las oyeron, todos las entendieron, y nadie se atrevió a interrumpir. Fue entonces cuando nos invadió la inquietud, casi como esa punzada en el pecho al darnos cuenta de que llevamos cosas que no deberíamos. Ídolos, amuletos, pequeñas imágenes escondidas en bolsas, ropa, rincones de la tienda, objetos de Siquem, recuerdos de guerras, piezas de cultura extranjera, símbolos de protección que prometían poder rápido, riqueza inmediata o seguridad improvisada. Resultaba casi irónico. Muchos de esos ídolos estaban hechos con oro y plata ganados en batalla. Dinero que parecía una buena inversión, pero que ahora pesaba como la culpa en nuestras manos. Simeón y Leví apartaron la mirada. Sabían que algunos de esos objetos provenían del botín de la ciudad que habían destruido. Rubén respiró hondo, como si recordara errores que prefería no revivir. Las mujeres comenzaron a desatar collares, pulseras, pequeños símbolos de fertilidad. Los niños, sin comprender del todo, imitaban a sus padres. El ambiente era tenso, pero también liberador, como si un velo se rasgara desde dentro. Jacob observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que antes de subir a Betel, antes de presentar a su familia ante Dios, era necesario purificar no solo sus manos, sino también sus intenciones. Y sabía también que aquella escena no era un mero ritual, era una decisión, era valentía, era renuncia. Era admitir que a veces el problema no radicaba en las ciudades que querían atacarlos, sino en los pequeños altares secretos erigidos en sus propios corazones. Luego llegó el baño ritual. El agua fría que corría por la piel simbolizaba más que higiene. Se llevaba el polvo de un capítulo turbulento, los restos de ira, el sabor amargo de las decisiones precipitadas. La ropa limpia representaba un nuevo ciclo, un reinicio casi poético. Era como si Dios dijera: no vas a subir a Betel así como estás, la promesa exige preparación. Lo curioso es que este tipo de purificación familiar era extremadamente rara en la cultura patriarcal. Ninguna familia anterior a Jacob había realizado un ritual de purificación colectivo antes de seguir la voz de Dios. Esto convierte este momento en algo histórico y espiritual a la vez. Un hito de transición, una línea en la arena, una especie de línea divisoria entre la vieja casa marcada por la violencia y la nueva casa marcada por la obediencia.
Mientras reunía los ídolos, Jacob sostenía cada objeto en sus manos, como quien se enfrenta a antiguas sombras. Allí yacían fragmentos de temor, vestigios de la búsqueda de una seguridad fácil, intentos humanos de controlar aquello que solo Dios podía sostener. Caminó hasta un gran árbol, el terebinto de Siquem, y los enterró allí, cubriéndolo todo con tierra. Un acto sencillo, pero cargado de significado. No vamos a llevar esto a Betel, porque Betel no es lugar para lastre. El campamento quedó en silencio. Un silencio reverente, casi sagrado. Toda la familia observaba a Jacob con una mezcla de respeto y sorpresa. Después de todo, ¿quién se hubiera imaginado que el hombre que había pasado años negociando con Labán, luchando por riquezas, ganado, poder y seguridad, ahora estaba enterrando todo lo que representaba control, manipulación y autosuficiencia? Pero había algo que nadie notó, algo que solo se sentiría unas horas más tarde. Cuando la caravana comenzara a moverse, el temor de Dios caería sobre las ciudades circundantes, impidiendo cualquier ataque. Génesis 35:5. Pero eso aún no lo sabían. Por el momento, lo único que tenían era purificación y ropa limpia, y el peso de una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué sucederá cuando finalmente lleguemos a Betel? El viaje a Betel comenzó en silencio, casi con solemnidad. La caravana avanzaba unida, pero no solo cambiaba el paisaje, sino también la atmósfera. Algo invisible acompañaba cada paso, una especie de protección divina que se cernía sobre el grupo. El texto bíblico dice que el terror de Dios se apoderó de las ciudades vecinas y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis 35:5. Es como si el cielo hubiera puesto un muro invisible entre ellos y el peligro. Y lo más impresionante, Jacob no necesitó usar su riqueza, su ganado, su dinero ni ningún otro tipo de poder humano. Dios, literalmente, protegió a su familia. Cuando Betel finalmente apareció en el horizonte, Jacob se detuvo un instante. Sus ojos recorrieron el lugar con una especie de reverencia que rayaba en la emoción. Años atrás, había pasado por allí huyendo de Esaú, con tan solo un bastón en la mano y una piedra por almohada. Ahora regresaba con esposas, hijos, sirvientes, ganado, una verdadera nación ambulante. Aquel contraste lo impactó profundamente. Era como si Betel le dijera: recuerdo quién eras, pero también veo en quién te has convertido. Y sin embargo, Jacob lo sabía. No había sido su fuerza lo que lo había llevado hasta allí. No fue su inteligencia, ni su estrategia, ni su esfuerzo, mucho menos su dinero o sus años de inversión en frágiles alianzas. Fue pura gracia, pura misericordia. El Dios que lo encontró como fugitivo, ahora lo recibió como patriarca. Se acercó al lugar donde años atrás había erigido una sencilla columna de piedra y derramado aceite sobre ella. Génesis 28:18. Pero ahora era diferente. No levantaría un recuerdo, levantaría un altar de gratitud, de entrega, de reconocimiento. Un altar que representaba no solo una antigua promesa, sino también el nuevo comienzo para toda una familia. Jacob recogió piedras con sus propias manos. Un gesto sencillo, pero cargado de recuerdos. Cada piedra era como un fragmento de su historia. Una recordaba la huida, otra el miedo, otra el encuentro con Esaú, otra el tiempo con Labán, otra el nacimiento de sus hijos, otra la crisis tras la tragedia de Siquem. El altar se convirtió poco a poco en un mosaico de su alma, un testimonio visible de que Dios permaneció fiel en cada capítulo, incluso en aquellos que Jacob prefería olvidar. Cuando la estructura estuvo terminada, Jacob se puso de pie y miró al cielo. Las nubes se abrían lentamente, dejando entrar una suave luz dorada que tocaba el altar como un sello divino.
Entonces derramó libaciones sobre las piedras y ofreció sacrificios, declarando con su propia voz lo que su corazón había sabido durante muchos años, pero que solo ahora comprendía plenamente. El Dios que me respondió en el día de mi angustia. Génesis 35:3. Eso era todo. El altar era la respuesta, no solo la suya, sino la de Dios. Y fue allí, precisamente en ese punto del camino, donde sucedió algo extraordinario. Dios habló de nuevo, no como un susurro nocturno, no como una impresión interior, sino como una confirmación explícita. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Génesis 35:10. Era como si Dios dijera, ya no eres el engañador, eres el que lucha y vence, no eres el que huye. Eres el que regresa, no eres el marcado por el pasado, eres el que lleva la promesa. La identidad de Jacob quedó sellada allí, no en la tienda, no en el valle de la crisis, sino ante un altar. Y es fascinante observar una curiosidad histórica y espiritual. Betel se convirtió en uno de los lugares más sagrados para sus descendientes, mencionado por profetas y reyes, precisamente porque allí Dios redefinió no solo a un hombre, sino al linaje que se convertiría en Israel. El altar de Jacob no era solo un monumento conmemorativo, era un fundamento. Mientras la familia observaba al patriarca ante el altar, cada uno parecía respirar con más alivio. Era como si el peso invisible que habían cargado desde Siquem por fin hubiera encontrado un lugar donde reposar. Betel no solo salvó a Jacob, salvó a toda la familia, emocional, espiritual e incluso físicamente. Pero no se imaginaban que, al bajar de aquel altar, la vida no se simplificaría. Al contrario, una nueva tensión les aguardaba en el camino. Una lección final, dura y necesaria, que les revelaría cuán frágil y a la vez cuán dependiente de Dios puede ser una familia. Porque justo después de Betel, la guerra se reavivaría en el seno de la familia de Jacob. Daun encontró a esa familia destrozada caminando en silencio. No era solo el peso de la culpa, ni únicamente el peso de la tragedia. Era el peso de una verdad tan antigua como el propio Génesis. Cuando la ira sustituye a la sabiduría, incluso los hogares elegidos por Dios se convierten en campos de batalla. Jacob caminaba delante, pero su corazón se quedaba atrás, arrastrado por sus pensamientos. Siempre había querido proteger a sus hijos, y esa noche todos se habían protegido de la manera equivocada. Simeón y Leví creían luchar por honor, pero terminaron cruzando la delgada línea entre la justicia y la venganza. Una línea que, al cruzarse, deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Y sin embargo, en medio del caos, Jacob finalmente comprendió algo. Proteger no es permitirlo todo. Amar no es estar de acuerdo con todo. Y la justicia sin Dios no es más que otro nombre para la destrucción. Diná permaneció en silencio. Ya no era la misma. Ninguno de ellos lo era. La familia que salió de Siquem no era la misma que entró. Pero cuando todo parecía perdido, cuando la culpa, la ira y el miedo se entrelazaban como sombras sobre aquel clan destrozado, Dios habló de nuevo, no con truenos, no con fuego, sino con la misma voz que siempre encuentra a los heridos. Jacob, regresa a Betel, Betel, el lugar donde huyó, lloró, durmió sobre una piedra y vio el cielo abierto. El lugar donde Dios le había prometido que no lo abandonaría. Y esa fue la lección final. Incluso cuando la vida familiar se convierte en guerra, Dios aún ofrece un camino de regreso. Incluso cuando nuestros errores nos rodean, Él nos llama de vuelta al lugar donde todo comenzó. Al altar, a su presencia, al arrepentimiento sanador, al nuevo comienzo que solo Él puede ofrecer. Y tal vez esto no se trate solo de Jacob, tal vez se trate de ti. Porque en medio de la culpa, la ira, las heridas y los conflictos que llevas dentro, también tienes un Betel al que regresar.
Al final, volvemos a la pregunta que dio inicio a nuestro viaje. ¿Qué sucede cuando el pecado dentro de tu hogar amenaza con destruir todo lo que has construido? La historia de Jacob, Simeón, Leví y Dina no es solo un relato antiguo, sino un espejo. Se trata de decisiones difíciles, heridas profundas, conversaciones que se evitan, perdón que debió haberse otorgado, límites que deben establecerse y reconciliaciones que solo ocurren cuando alguien decide romper el ciclo. Ahora necesito provocaros. ¿Qué necesitas abordar hoy para evitar que tu familia se convierta en un campo de batalla? ¿Qué perdón has estado postergando durante años? ¿Qué límites necesitas establecer o respetar antes de que sea demasiado tarde? ¿Y dónde está tu Betel? El lugar al que necesitas regresar, empezar de nuevo, reconstruir y volver a escuchar a Dios. Si esta historia te ha conmovido, si te ha llegado al corazón, te ha interpelado profundamente o te ha recordado algo que necesitas cambiar, dale me gusta a este video, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para continuar aprendiendo, transformándote y descubriendo partes de la Biblia que nadie te ha contado. Y si deseas continuar este viaje, el siguiente video te está esperando. El oscuro secreto tras la bendición de Jacob. Lo que nadie te contó sobre Esaú.